Hola, nosotros somos el equipo 5 del séptimo semestre en el grupo A. A continuación les traemos la presentación de nuestra revista Las Artes Escénicas y Visuales, en el cual se presentarán temas como los elementos básicos del teatro y dentro de él su importancia en la educación. Este lo presentará nuestra compañera América Victoria García Verasti. Luego entra nuestra compañera Mariana Itzareli Vázquez Duarte con el tema El alfabeto plástico. Y finalmente, nuestra compañera Alondra Maribel Quiroz López con el tema Cómo integrar ambos lenguajes artísticos en un proyecto escénico. Como primer tema tenemos los elementos básicos del teatro. Como primer elemento tenemos los actores. Los actores son los profesionales encargados de interpretar a los personajes, encarnando su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que simbolizan. Las acciones de los actores definen lo que pasa en el mundo ficticio en el que transcurre la historia, hacen avanzar el desarrollo de la trama y además expresan las emociones que acompañan a la obra mediante su lenguaje no verbal, utilizando todo el cuerpo y las cualidades de su voz. Como segundo elemento tenemos el vestuario, como elemento constitutivo a una obra de teatro. El vestuario se parece mucho al maquillaje, ya que también consiste en aplicar productos a los actores para que expresen sensaciones e ideas mediante su simple presencia. También en este caso se juega con las paletas de colores para transmitir conceptos de manera inmediata, sin necesidad de hablar. Sin embargo, una característica propia del vestuario es que la ropa puede ser cambiada o eliminada rápidamente, incluso como parte del transcurso narrativo, que esté incluido en la historia, algo que no ocurre con el maquillaje. Como podemos ver en la segunda imagen, es una muestra de diseño del vestuario del teatro clásico. Por tercer elemento tenemos el maquillaje. El maquillaje es uno de los elementos del teatro que es de naturaleza cosmética, aunque eso no significa que su objetivo principal sea el embellecer a los personajes. De hecho, en muchos casos, el efecto que produce es el contrario, dado que con las técnicas actuales se puede modificar el relieve de la cara de los actores para que adopten expresiones grotescas. De hecho, ofrecer al público personajes atractivos no tiene por qué figurar entre las prioridades de la obra de teatro. El maquillaje se usa con una gran diversidad de propósitos, entre los que encontramos varias finalidades técnicas y otras que son de contenido. Las finalidades de contenido a las que se llega utilizando el maquillaje son aquellas que tienen que ver con el tipo de ideas y simbologías que pretende expresar mediante la apariencia de los personajes. En este aspecto entra en juego la teoría del color y su manera de darnos información indirecta acerca de lo que está pasando gracias al uso de los colores, los cuales están asociados a ciertos conceptos y sensaciones. A continuación veremos un pequeño video sobre la obra de teatro Cascanueces y se habla respecto a su maquillaje. En Cascanueces en particular se da algo muy bonito porque tenemos de todo un poco de los tipos de maquillaje. Tenemos maquillajes de fantasía como Drosselmayer, La Bombonera, están los copos de nieve, que son personajes que van mucho más elaborados, y personajes normales que dentro de esta normalidad van maquillados, pero de personas que se vean muy bonitos, que se vean muy peinados. Y nosotros tenemos que tener todas las aptitudes para ser versátiles y poder maquillarlo con todas estas diferencias. La caracterización es cuando uno con elementos de la peluquería, la posticería, implantes a veces, y el maquillaje crea un personaje. Y la caracterización tiende a dar
un aspecto que te haga reconocer si este personaje tiene determinada característica. Es decir, si uno dice, si tiene las cejas gruesas, acentuadas hacia un lado, uno dice, este personaje es bueno. Si es un personaje pálido, con ojera, este personaje está enfermo. Teatral lo llamamos porque es un maquillaje, a diferencia del social, que es un maquillaje muy marcado, un maquillaje muy intenso, porque hay que pensar que la primera persona que ve este maquillaje está a 15 metros, recién. Entonces, todas las facciones de la cara de un intérprete para interpretar un personaje tienen que resaltarse mucho más. Acá trabajamos mucho el concepto de volumen. Más que el detalle de una línea o una cosa delicada, es el volumen. Las sombras, las luces son muy importantes. El maquillaje para los bailarines también tiene el problema del sudor, de que están siempre en constante movimiento y, por ejemplo, los bailarines siempre prefieren maquillajes al agua, a los cremosos, porque los cremosos tú sudas más y después se derrite mucho más. Lo mismo pasa con la peluquería, tiene que estar 80 veces más afirmado que una peluca común y corriente, porque ellos giran y bailan y eso no se puede caer ni se puede soltar. Pasa también con la posticería, que con el sudor el pegamento se empieza a soltar, entonces hay que aplicar otras técnicas y sobre los materiales especializados trabajar con eso. Siempre el diseñador es el que define cómo es el personaje. Te va dando la señal de este personaje son más pálidos, estos personajes van con tales colores porque sus trajes van con tales colores. Entonces, y nosotros somos los intérpretes de lo que dice el diseñador. Y ahí entra, como se quiere ver también, el intérprete, es decir, el cantante o el bailarín también tiene la idea de su personaje. Entonces son estos tres puntos de vista que se tienen que confluir en uno. Nosotros somos como el mediador para llegar a un acuerdo estético que les guste más o menos a todos. Entonces, a veces es un poco complicado eso de llegar a acuerdo, de mantener este equilibrio entre las partes. La caracterización que uno hace y que es específica de cada personaje es la que tiene que ayudar y reafirmar en la construcción del personaje. Así el artista con el maquillaje se siente seguro y más empoderado de lo que está representando. Claro, entonces finalmente cuando ellos llegan con este personaje armado, empoderado, con vestuario, con maquillaje al escenario, hace que ellos realmente tengan una representación segura y que ellos lo proyecten y que el público lo reciba. Y si eso resulta y va bien, estamos todos contentos con el resultado final. Como cuarto elemento tenemos el director. El director de la obra es la persona encargada de coordinar el resto de elementos del teatro, tanto los materiales, decorados, iluminación, etc., como los referentes a las acciones que deben realizar los actores para interpretar a sus personajes en todo momento. Por otro lado, el trabajo del director se hace más notorio antes de la puesta en práctica de la obra frente al público, que durante esta, de hecho, no se sitúa en el escenario, sino fuera de él, para tener una visión más general y panorámica de todo lo que ocurre a la vez. Como quinto elemento tenemos el guión. El guión es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro, poniendo especial atención a las líneas de diálogo. Es el elemento de la obra de teatro que plasma por escrito las ideas y temas que se trabajan en la representación y su autor es el dramaturgo. Además, el guión o texto de una obra de teatro sigue un desarrollo en el que la carga dramática de la obra va ascendiendo desde los primeros minutos hasta los momentos cercanos al final. Esta estructura se divide en las fases conocidas como planteamiento, nudo, con punto de no retorno y desenlace. Por otro lado, cada una de estas partes se divide a su vez en actos, se diferencian por su contexto espacio-temporal, el momento y el lugar en el que transcurre la historia y están separados por oscuros, un apagado general de luces. Los actos son unidades en las que se divide la trama y aparecen en todas las artes escénicas en general. A continuación, en las siguientes imágenes se presenta un pequeño fragmento del guión de Romeo y Julieta,
Y abajo de esa imagen aparece el guión de La Liebre y la Tortuga, que viene siendo una obra de teatro con adaptación infantil. Como sexto elemento tenemos la audiencia. La audiencia es uno de los elementos del teatro que pasan desapercibidos por darse por supuestos, pero lo cierto es que el público de la obra nunca llega a ser un agente totalmente pasivo. Participa en la creación de la obra, incluso aunque las personas individuales que lo conforman no sean conscientes de ello. De hecho, la concepción de una obra de teatro se lleva a cabo teniendo en mente las características culturales, sociales y psicológicas de la audiencia, de manera que todo lo que pasa puede ser comprendido. Esta es una de las diferencias entre una obra de teatro y una representación de tipo ritual religiosa, en la que no es imprescindible que el público entienda lo que está pasando. En las imágenes que se muestran a su izquierda son fotografías sobre la audiencia en el Teatro de Colón en Buenos Aires, Argentina. Como siguiente elemento tenemos el escenario. El escenario es el espacio teatral o escenografía, es uno de los elementos del teatro que están integrados en el escenario, y de hecho el escenario puede ser entendido como parte de la escenografía. Es el conjunto de los objetos y los decorados que se utilizan para presentar el espacio en el que transcurren los actos, y pueden ir cambiando a medida que se pasa de un lugar a otro. La sustitución de parte o la totalidad de los objetos de la escenografía suele darse en los oscuros, cuando el público no puede ver bien lo que pasa. Al lado se muestran unas fotografías del escenario de teatro de Harlequin Floors. Como siguiente elemento tenemos la iluminación. Aunque en muchas obras de teatro la iluminación solo tiene el propósito de que se vea bien lo que ocurre en el escenario y como máximo marcar cuáles son los momentos de transición de una escena a otra mediante el apagado de luces. Existen muchas posibilidades para utilizarla de un modo que dote de significado a la obra. Por ejemplo, los focos se pueden articular para dirigir la atención de la audiencia a un punto determinado del escenario, mientras se esconden ciertos objetos. Pueden usarse varios de ellos de manera coordinada para generar una sensación concreta mediante sus patrones de movimiento, y también pueden llenar el escenario de diferentes colores dependiendo de lo que pase. Las posibilidades con este elemento del teatro son múltiples, ya que se puede jugar con el movimiento de la luz y los colores que se proyectan. De hecho, un foco de luz puede ser un personaje más de la obra, dialogando con el resto de personajes a pesar de no tener voz, mediante la creación de los contextos apropiados. Como siguiente elemento tenemos el sonido. El sonido de una obra de teatro está compuesto por la música y los efectos de sonidos complementarios que ayudan a entender lo que pasa en la historia. La música puede ser diegética o extradiegética, es decir, puede formar parte de la historia y ser escuchada por los personajes, y puede acompañar a la historia sin formar parte de lo que pasa en ella de manera literal. Al lado se muestra la sonorización teatral en una obra de teatro y pues como lugar el teatro. Como siguiente elemento tenemos la voz en off. La voz en off o voice over en inglés es una serie de enunciados que son emitidos por alguien que no pertenece a lo que está ocurriendo en el acto de la obra de teatro. Y esto no está a la vista del público, normalmente para dar información que narra o que acompaña al desarrollo de la trama, dando información añadida. Muchas veces se trata de una grabación de voz que se complementa con los efectos del sonido. Abajo en la fotografía podemos ver a uno de los más grandes voz en off que se utilizan más en las películas, series, de nombre José María del Río. A continuación se va a mostrar un pequeño video en donde se hable el voz en off en neutro, que es el que más se utiliza. Toma 4 neutro. Acción. El cliente habitual normalmente acude a la organización a satisfacer una necesidad mayoritaria y fácilmente identificada: alimentación, transporte, recreación, etc.
mientras que en el caso del cliente interno, para la mayoría de las personas solo acuden a las organizaciones para realizar una tarea. El cliente habitual normalmente acude a la organización a satisfacer una necesidad mayoritaria y fácilmente identificada: alimentación, transporte, recreación, etc. Todo esto nos lleva a ver la importancia del teatro en la educación. El teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. Ocupaba un lugar ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizaban la cotidianidad. El teatro es una actividad educativa donde el estudiante tiene su acercamiento como espectador de representaciones teatrales o a través de la literatura o de las expresiones orales. El teatro es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación, de memoria, de habilidades expresivas y personales. Todas estas capacidades son muy indispensables para la comunicación de las personas. Pensando como proceso de aprendizaje y no como resultado, también nos permite desarrollar la creatividad en conjunto a través del juego dramático, desarrollando el vínculo y la confianza personal en su persona o entre sus compañeros. Es así que el teatro, por su valor formativo y humano, actúa con distintos objetivos esenciales de la educación, ya que desarrolla y refuerza las capacidades individuales y las habilidades sociales de los estudiantes y docentes, integrando a toda la comunidad educativa. Alfabeto plástico. Punto. Es el elemento más básico y sencillo con el que podemos dibujar. Con el punto podemos crear sensaciones de profundidad, luces y sombras, crear direcciones y construir formas. Cuando construimos una imagen y queremos darle luces y sombras, solo tendremos que hacer más puntos en las zonas de sombras y dibujar menos puntos en las zonas de luz. También podemos hacer formas o figuras cambiando el color de los puntos. Cuando trabajamos en formato digital, al punto se le llama píxel. Si observamos bien, cuando hablamos de imágenes de internet, solemos decir que tienen mucha o poca resolución. Esto se refiere a la cantidad de píxeles que forman una imagen. Cuanto más píxeles, mejor se verá. Cuanto menos píxeles, más distorsionada o poco definida se verá. Línea. La línea es el medio más sencillo de representación. De manera fácil puede definirse como la marca que une dos puntos, tomando cualquier forma en el camino o también el camino identificable creado por un punto que se mueve en el espacio. Las líneas pueden ser rectas o curvas, finas o gruesas, horizontales, verticales o diagonales. Por oposición al color, la línea puede definir el contorno de las formas. Se clasifican en horizontales, verticales, diagonales, curvas, quebradas y mixtas. Hay líneas simples y complejas, rectas, curvas, quebradas, onduladas, según su posición, vertical, horizontal, inclinada. Según el rastro, fina, gruesa, difusa, irregular, precisa, etc. Puede expresar suavidad, dulzura, agilidad, rigidez, reposo, brusquedad, fragilidad, fuerza, inseguridad, imprecisión, indecisión, temblor, movimiento, dirección, etc. Su función puede ser objetual, de contorno, de sombreado o de formando texturas. Plano. El plano es un elemento de gran poder expresivo. A través del plano se pueden transmitir sensaciones visuales,
como volumen, claroscuro, lejanía o cercanía, o superposición, entre otras. Por ello, los artistas la utilizan como parte fundamental en sus obras, tanto escultóricas como pictóricas. Es una magnitud continua que tiene dos dimensiones, largo y ancho, pero no espesor o profundidad. Las superficies pueden ser verticales, horizontales, inclinadas, cóncavas, convexas, torcidas, distorsionadas, curvas, angulares, etc. Formas planas geométricas. Responden a unas leyes matemáticas. Su propia principal característica es que producen sensaciones de orden y estabilidad. Las formas planas básicas son el cuadro, el triángulo y el círculo. Formas planas orgánicas. Pueden adoptar diferentes formas, dan la sensación de movimiento. Acá vemos otro retrato de un hombre. También la imagen está fragmentada a partir de un montón de formas geométricas que están pintadas con distintos colores y van organizando toda la obra. Volumen. Es el área proporcionada por un motivo particular. Puede tener dos dimensiones, alto y ancho, o tres si se agrega profundidad. La creación de una perspectiva visual que da la ilusión de profundidad es otro elemento de arte utilizado para crear un espacio. En las técnicas pictóricas clásicas hay un esfuerzo por recrear un espacio tridimensional. El uso correcto del espacio es un arte en sí mismo. Color. Es el elemento más expresivo del arte y es visto mediante la luz reflejada en una superficie. El color es utilizado para crear la ilusión de profundidad, mientras los colores rojos parecen acercarse, los azules parecen retroceder en la distancia. Los colores primarios son rojo, azul y amarillo. Cuando los colores primarios se mezclan, se crean los colores secundarios, verde, violeta y naranja. Los colores terciarios se obtienen mediante la mezcla de un primario y un secundario. Amarillo, naranja, rojo, naranja, violeta, rojo, azul, violeta, azul, verde y amarillo, verde. Los colores primarios son aquellos que no se pueden conseguir con la mezcla de ningún color. Tradicionalmente el rojo, amarillo y azul son considerados como colores primarios y los podemos reconocer en la naturaleza, por ejemplo, en las flores o los animales. Textura. La textura es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Hay dos tipos de textura. La óptica, es decir, visual, y la textura que se puede tocar, es decir, la táctil. Las texturas pueden ser ásperas o suaves, blandas o duras. Las texturas no siempre se sienten como se ven. Por ejemplo, si representamos un cardo lleno de espinas en un cuadro, en realidad, si pasáramos la mano por las espinas de la pintura, la textura sería suave. Mancha. La mancha se utiliza para definir superficies o para encajar o para crear. Volumen o espacio. Sus principales ventajas respecto a otros elementos gráficos son la rapidez en la creación de obras y la expresividad del resultado. Si un elemento más gestual que la línea o el punto, aunque proporcionada en menor exactitud en los encajes. La mancha requiere mucha práctica para conseguir su buen dominio. Patrón. Un patrón es un elemento o conjunto de elementos que se repite en una obra o en un conjunto asociado de obras. Los artistas utilizan los patrones como decoración, como técnica de composición o como una obra de arte completa. Los patrones son diversos y útiles como una herramienta de capta la atención del espectador, ya sea sutil o muy evidente. Forma. Es un elemento cerrado en sí mismo. Si a la línea le damos continuidad con cambios de dirección y la cerramos, estaremos formando un plano o una forma. La forma es una zona que define objetos en el espacio, puede ser geométrica u orgánica. Las formas pueden ser bidimensionales, largo y ancho, usualmente delimitadas por líneas o tridimensionales, largo, ancho y altura. Al visualizar una obra de arte, lo primero que observamos son representaciones con una forma determinada, ya sean figurativas o abstractas.
¿Cómo pueden integrarse los elementos básicos de ambos lenguajes artísticos para la creación de un proyecto escénico y reconocer el valor de las manifestaciones artísticas en su diversidad? En nuestra opinión, está que los elementos básicos de ambos lenguajes se pueden integrar muy fácilmente y adecuadamente en proyectos escénicos, ya que en estos elementos podemos dar una mejor vida y resistencia a lo que se realiza. Si hablamos de un ejemplo, podemos mencionar que el cuerpo, espacio y tiempo, es decir, con el cuerpo expresamos todo es lo que más esencial. Y tanto el espacio y tiempo nos ayuda a ir más allá de la imaginación, ayudando a dar más vida a algún proyecto escénico. Podemos hablar del segundo grupo, que es el movimiento de sonido. Esto nos ayuda a tener una sensación diferente. Es sentir a través de la música y el sonido y expresarlo en el cuerpo en el movimiento. Al momento de analizar todos los elementos, nos dimos a la tarea de imaginar que el tiempo de proyecto escénico se puede llevar a cabo. Esto todo unido puede ser que en obras teatrales y también obras musicales. Creemos que dejará mucha esencia en estos dos tipos de proyectos escénicos.